Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento del Espíritu. Un evangelio que nunca antes se había predicado sobre la faz de la tierra, porque era algo que Dios tenía preparado para los escogidos, para los herederos, para los hijos, para los predestinados. Entonces, tenía un proceso para que este conocimiento, para que esta sabiduría espiritual llegara. Ese proceso consistía en lo que hemos venido aprendiendo: la muerte, la resurrección de los muertos y una nueva vida. En esta oportunidad tenemos una enseñanza que se llama la vida después de la resurrección. O sea, después de resucitar, volvemos a vivir de la misma manera que está escrito allá en Romanos 14:9. Para esto, Cristo murió, resucitó y volvió a vivir. Son 3 días. Murió, resucitó y volvió a vivir. Cuando se vuelve a vivir, entonces esto ya es por medio del Espíritu, porque se murió a la carne. Nosotros morimos a la carne, estuvimos en un proceso de resurrección y ahora tenemos una vida nueva. Esa vida nueva es por medio de un conocimiento, de una doctrina. Por eso es una vida espiritual. Espíritu, eso es lo que significa: enseñanza, conocimiento, doctrina, evangelio. Entonces, si es una vida espiritual, es una vida por medio de un conocimiento. Así pues, la vida después de la resurrección, eso es lo que vamos a conocer hoy. No sin antes entrar al consejo para la siembra, porque es necesario que usted crea en el sembrar. ¿Por qué? Porque cuando usted cree en el evangelio del Dios vivo, en el evangelio del Espíritu, también tiene que creerle a Dios que la siembra es algo que le va a producir a usted prosperidad. Así pues, vamos a ir rápidamente al consejo de la siembra que está en 1 Timoteo 6:17 y dice así: a los ricos de este siglo, y lo vamos a ver bien claro. Pablo es el que escribe, y Pablo dice a los ricos de este siglo, para identificarlos bien. Los ricos de este siglo, como lo menciona Pablo, porque Pablo sabía que venía un siglo venidero. Entonces no era de los ricos que está hablando Pablo, dice los ricos de este siglo, no del venidero. O sea, son ricos materiales, ricos que tienen sus riquezas en lo que se ve, en lo que es el dinero, en lo que son los bienes. Entonces, ahora es que tenemos nosotros riquezas espirituales. Por eso hay ricos materiales y ricos espirituales. Ahora nosotros somos ricos espirituales, pero para que se manifieste también esas riquezas en lo material, entonces es que usted tiene que sembrar. Vamos a continuar. Entonces dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, el Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero ¿cómo se las va a dar el Dios vivo? A través de la siembra. Porque si está hablando de disfrutarlas, es tanto primero el conocimiento espiritual y después la manifestación material. Entonces usted tiene que tener una sabiduría, un conocimiento, para poder disfrutar todas las cosas en abundancia. Para eso es lo que nosotros estamos conociendo.
la vida después de la resurrección. Y es donde vamos a entrar al tema después de haber entendido lo que es el consejo para la siembra. Porque es necesario que un día de estos usted tenga que comenzar la práctica de la siembra. ¿Por qué? Porque si usted no lo practica, usted no ha creído. Lo decíamos hace 8 días. Entonces, vamos a continuar con lo que es la enseñanza para esta oportunidad, la vida después de la resurrección. La vida después de la resurrección es el entendimiento espiritual de todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Oiga bien, las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. Porque cuando nosotros tenemos el conocimiento espiritual, es el conocimiento celestial. Entonces nosotros conocemos las cosas que están en el cielo y conocemos las cosas que están en la tierra. Por eso dice que Cristo reconcilió los cielos y la tierra. Reconciliarlos quiere decir unirlos, tenerlos en unidad. Y eso solo lo puede hacer el que conoce las cosas celestiales. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos oyendo una enseñanza celestial, una enseñanza espiritual. Lo celestial es el tiempo que Dios tenía preparado para educar, para enseñar a sus hijos. Entonces Dios es el que nos enseña cómo tenemos que vivir en lo espiritual. Entonces para eso vamos a ir a Colosenses, en el capítulo 1, versos del 15 al 19. Entonces, dice así, del 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando? De Jesús de Nazaret. Porque en la manifestación de Jesús de Nazaret, ahí estaba la imagen del Dios invisible. Y Él era el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Era lo que estábamos hablando. O sea, el conocimiento espiritual nos lleva a un entendimiento nuevo. Por eso es una vida nueva, por eso es una vida en el espíritu. Entonces, dice que Él es el que tiene derecho de todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y a Él se le dio esa sabiduría primero. Por eso dice, Él es el primogénito de toda creación. Entonces dice, sean visibles e invisibles. Aquí lo aclara de una mejor manera. Sean visibles lo material, sea invisibles lo espiritual. Porque lo espiritual es lo que no se ve, es un entendimiento, es un conocimiento de las cosas. Y de hecho nosotros hemos llegado a aprender las cosas de una manera espiritual para poder identificar las cosas que decía Jesús de Nazaret, lo que hablaba. Y Él lo hablaba y nadie le entendía. Ahora nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque ahora entendemos nosotros lo que son los cielos, lo que es la tierra. No estamos hablando de los cielos como lo conoce toda la gente, ni de la tierra como la conoce toda la gente. Estamos hablando de lo espiritual. Los cielos y la tierra lo conocemos perfectamente. Vamos a ir conociendo así también las cosas como la luz, como el día, que ya lo vamos entendiendo de una manera clara. Cuando habla de las nubes, porque menciona que el Señor va a venir en las nubes, todos se imaginaron en las nubes esas que se ven y que tienen agua. No, cuando llegamos al entendimiento espiritual, habla que hay una nube que es una nube de polvo. Habla de nubes de gente, habla de nubes. De hecho, hoy en día, a través de lo que hemos conocido de la tecnología, vemos en el internet que dice que hay una nube
donde se suben los documentos, los subió a las nubes. No está hablando de las nubes de agua, no, ahora se entiende que es un lugar donde existe una información. Entonces, cuando dice que el Señor vendrá en las nubes, vamos a ir viendo qué clase de nubes son las que está hablando, para que no caigamos en la ignorancia como estuvieron o están todavía los religiosos, esperando que el Señor venga y que baje en las nubes, en esas nubes que se forman a través de la acumulación de agua. Pero nos estamos adentrando mucho en eso. Lo que estamos viendo son las cosas espirituales, o sea, el entendimiento distinto, el entendimiento diferente. Vamos a continuar leyendo. Entonces dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hasta ahí vamos a leer. Entonces quiere decir que nosotros, para poder tener una vida nueva, tenemos que tener la sabiduría de lo que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años. Y es más, el entendimiento de las cosas. Por eso es de que la transformación, como dice ahí en Romanos 12:2, es por medio del entendimiento. Dicen, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que lo que Dios quería o quiere de los que todavía no lo están, es que tengan un entendimiento diferente, un entendimiento espiritual de las cosas, porque ahí se encierra lo que es la herencia para sus hijos. Lo vamos a ver en los versos que vamos a leer más adelante, ya que esto es pura información. De hecho, esto no es para entretener a la gente o para entretener a los dioses, a los hijos, a los escogidos. No, esto es para educarlos. O sea, aquí usted no va a salir contento, entretenido, usted aquí va a salir enseñado. Cuando termine esta predicación, usted ha entrado en otra gloria. Por eso nosotros vamos de gloria en gloria. Nosotros no estamos dando vuelta en lo mismo. Nosotros estamos aquí revelando misterios, cosas nuevas, cosas diferentes. Por eso no se extrañe usted si esto no lo había oído antes. Yo quisiera enseñarle todo en una sola enseñanza. No se puede. Entonces por eso es que vamos por partes. Ahora pues nosotros vemos que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces nosotros tenemos que ver esa imagen de Jesús de Nazaret y saber qué fue lo que el Padre le dio a Jesús de Nazaret para que Él fuera considerado hijo, para que Él fuera todo lo que está escrito. Él es el primogénito entre muchos hermanos, quiere decir que iban a haber más hermanos. Así lo dice allá en Romanos 8:28. Entonces, lo que estamos nosotros ahora aprendiendo es qué fue lo que Dios hizo con Jesús, que es lo mismo que Dios va a hacer con nosotros. Porque esto es por medio de un conocimiento, por medio de una gloria, por medio de una doctrina, una enseñanza. Jesús tenía la gloria que le dio el Padre. ¿Y qué nosotros tenemos ahora? Esa misma gloria. O sea, el Padre ahora nos la está dando a nosotros, lo que le dio a Jesús hace 2000 años. Es bien sencillo de entenderlo y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir entonces a Hebreos 1, del verso 1 al 14, que es todo el versículo 1. Y hoy vamos a conocer misterios
que nunca antes se habían predicado, que nunca antes se habían enseñado. Por eso les repito, esto no es estar dando vueltas en el mismo lugar como pasó con los israelitas, o sea, los judíos que salieron de Egipto. Ese desierto lo tenían que pasar rápido. O sea, ya Moisés había ido una vez y había regresado, ya muchos llegaban de Egipto a otros lugares. De hecho, no era para que se tardaran 40 años. Pero dice que Dios iba delante de ellos. O sea, como una nube. Una nube donde generaba confusión. Donde generaba que se extraviara ese pueblo. Entonces daban vueltas en el mismo lugar y por eso comenzaron a blasfemar, comenzaron que ya tenían mucho tiempo y no veían nada y por eso murieron 23,000. El capítulo 3 de Hebreos enseña eso, que fueron desobedientes y por eso Dios no les permitió entrar en el reposo. Ahorita no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que nosotros estamos aprendiendo de la vida de Jesús de Nazaret. Y vamos entonces a leer esto. Ya lo habíamos leído en otra oportunidad, pero aquí viene con otra gloria, con otro ángulo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios hablaba a los escogidos por medio de los profetas. El propósito de Dios era siempre hablarle a su pueblo. La ley por Moisés fue dada, dice allá en Juan 1:19. La ley por Moisés fue dada. Quiere decir que cuando Moisés dio la ley, eran instrucciones de Dios. Dios hablaba por medio de Moisés. Dios hablaba por medio de los profetas. Y dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, ¿a qué venía el Hijo? A hablar. O sea, el Hijo traía un mensaje, traía una enseñanza. Por eso dice, vino la luz al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz era una doctrina, era un evangelio, un conocimiento y una sabiduría que venía en la boca de Jesús de Nazaret. Entonces, ahora volvemos a repetir esto. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, ¿qué era el Hijo? Heredero de todo. Y ya vamos a ver la herencia que tenía Jesús de Nazaret. Entonces, dice, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, todo era un propósito de Dios, hacerlo material. ¿Por qué? Porque todo lo material fue hecho de lo espiritual. Eso ya lo vimos. Primero fue lo espiritual, después lo material. O sea, las cosas hechas fueron hechas de lo que no se veía. Ahora nosotros lo estamos viendo, pero no se veía. Y eso es lo que nosotros estamos viendo claro. Entonces, ¿a qué venía Jesús de Nazaret? A hablar, porque antes hablaba por los profetas. Ahora Dios va a hablar por el Hijo. Note esto, ¿por qué? Porque yo le voy a enseñar hoy que Jesús de Nazaret era un ángel. ¿Por qué? Porque ya tenemos claro que un ángel es aquel que es enviado de parte de Dios con un anuncio, con un mensaje. Y ese mensaje que venía en la boca de Jesús de Nazaret era un mensaje de salvación. Por eso Él era el Cristo. Cristo significa Salvador. Lo hemos repetido un sinfín de veces si es necesario, porque se nos tiene que quedar grabado aquí. ¿Por qué? Porque solo de esa forma vamos a poder sacar de nuestra cabeza toda esa basura religiosa que nos metió la religión. Todo lo que nosotros creíamos no era. Por eso los que creen en los ángeles, que se les aparece el ángel Gabriel, el ángel Miguel y no sé quién más, que de hecho ya si usted quiere estudiarlos, va a aprender los nombres de todos los ángeles que han aparecido, pero todo lo que traían era un mensaje. Y Jesús de Nazaret era un ángel con un mensaje.
Bueno, queda claro. Ahorita seguimos leyendo. Dice, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué es gloria? El conocimiento, la sabiduría que el Padre había puesto en la cabeza de Jesús de Nazaret. Él era el resplandor de ese conocimiento, de esa enseñanza, de ese evangelio. Entonces dice, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Dónde estaba entonces el conocimiento y la sabiduría? En la palabra que salía de la boca de Jesús. Por eso decía, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. ¿Son qué? Vida. O sea, este conocimiento es la vida después de resucitar de los muertos. Vaya, seguimos leyendo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Usted no crea que él se sentó en una silla como ve sentarse a cualquiera, no. Sentarse es una posición de autoridad. Se sentó es tomó posición, tomó autoridad, tomó poder. Entonces, nosotros tenemos que ver esa imagen, tenemos que ver lo que Dios hizo con Jesús de Nazaret, porque es lo mismo que va a hacer Dios con nosotros como hijos. Él fue el primero, nosotros vamos a ser los postreros, los que vienen después. Él fue el primer hijo, nosotros vamos a ser los demás hijos. ¿Por qué? Porque vamos a ser hermanos de Jesús de Nazaret. Dice, Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos lo mismo, tenemos la herencia, tenemos la heredad. Pero seguimos leyendo. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oiga bien esto. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice que Él fue mayor que los ángeles y heredó mayor nombre que ellos. Vamos a tomar un ejemplo de lo que hemos visto y de lo que conocemos. En el ejército, todos son soldados. Y todos, cuando les toca estar en la batalla o en una guerra, entonces todos son soldados. Pero hay uno que toma un mayor nombre, el sargento. ¿Por qué? Por el conocimiento que él tiene. Entonces los demás soldados le tienen que obedecer al sargento. O sea, pero el sargento sigue siendo soldado. Solo que tiene otro nombre. ¿Para qué? Para que lo respeten, para que le obedezcan, para que hagan lo que él dice. Y esto lo tienen que hacer porque en un ejército la base fundamental es la obediencia y la disciplina. Ahora estamos tomando esto como un ejemplo. Quiere decir que Jesús de Nazaret era un ángel que tomó mayor nombre que los demás ángeles. Lo vamos a ver. Verso 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Quiere decir que Jesús era un ángel porque traía un mensaje, pero era mayor que todos los ángeles anteriores, que todos los que habían traído mensajes. Él venía como hijo. Sigue diciendo, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. O sea que todos los que conocemos la doctrina espiritual, la anunciamos, la damos a conocer y entramos entonces a ejercer un trabajo angelical. Porque usted está dando un anuncio, usted está dando un mensaje, en este caso de salvación, que se salde de la ignorancia religiosa
y que pase a formar parte de los hijos de Dios. Eso era lo que quería Jesús de Nazaret, que todos fueran salvos y que todos procedieran a un arrepentimiento de todo lo que estaban haciendo y comenzaran una vida nueva. Entonces, dice que hace a sus ángeles espíritus. ¿Qué son espíritus? Sabiduría, conocimiento. Es por medio de una doctrina que es la que usted está recibiendo. Vamos a avanzar. Entonces dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es el que sirve como para ejercer un juicio, pero no es un fuego material. Es un fuego que consume, un fuego que destruye, un fuego que no deja más que cenizas. Porque dice, mas por el fuego será probada una obra. Entonces quiere decir que el que no recibe el evangelio del Espíritu se va a quedar deshecho, no es nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios ve es aquel que es obediente a su palabra, a su conocimiento. Entonces, seguimos leyendo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Nosotros, entendiendo lo espiritual, sabemos que cuando habla de una vestidura es que le da un conocimiento nuevo. ¿Para qué? Para que tenga una vestidura nueva. Una vestidura es una posición, es una actitud. O sea, nosotros ya no creemos lo mismo que creen los religiosos de todas las denominaciones que hay existentes. Este es un pueblo totalmente diferente, porque ellos no conocen lo espiritual. Ellos siguen todavía alabando, creyendo un montón de cosas que aquí obviamente se le han enseñado que ya no van, que desaparecieron, que con fuego fueron destruidas. Entonces vamos a continuar. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quiere decir que Jesús pasó de ser ángel a estar sentado en el trono de Dios, a tener autoridad, a tener un trono, a tener una posición. Quiere decir que nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener una posición distinta, porque este es el principio, el comienzo de unas predicaciones que le traen a usted una revelación de misterios que nunca se imaginó que existieran. Y cuando eso vaya entrando en su mente, su forma de ver las cosas va a ser diferente, va a ser distinta. Usted va a dejar esa codicia, esa avaricia, y se va a dar cuenta que lo material en realidad no tiene comparación con los beneficios espirituales que son las riquezas que Dios le está dando. Entonces, dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué es lo que vamos a heredar? Una salvación. Entonces, vamos camino, digo, por el conocimiento, porque en posición usted ya es un Dios, ya es un heredero, ya es un hijo que está siendo educado, que está siendo formado, que ya lleva una vida nueva, usted ya nació de nuevo. Así pues, hasta aquí hemos llegado por razón del tiempo.
y nos declaramos como nos declara nuestro Dios y Padre, bendecidos con toda bendición.